Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor en este día jueves, en el culto de doctrina para la vida. Igual a los hermanos que están por medio de la plataforma Zoom, sean bienvenidos. Ojalá muchos puedan conectarse y poder recibir continuar la enseñanza, ¿verdad? Oseas y profetas menores. Y bueno, después de esta bienvenida y cordial invitación a sumarse, yo voy a pedirles que se pongan en pie, ¿verdad? Y al Señor, nos concentremos, ¿no?, en su presencia, en su casa, los invito. Y en lo que se van parando, voy a compartir con ustedes una lectura en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 35. En adelante dice: no perdáis pues que tienen grande, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, Señor, damos las gracias. En nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, buscando, Señor, tu rostro, tu alianza, Señor, buscando tu bendición. Venimos, Padre, a tu casa, Señor, a agradecer, Padre, por todas las cosas, Señor, que día a día, Padre, tú provees, Señor. Tu salvación, Padre, tu bendición, Señor, de habernos apartado y de habernos escogido, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Señor, bendice al hermano que trae la palabra, bendice, Señor, a los hermanos que están conectados por la plataforma Zoom, que ellos puedan recibir, Señor, y Señor. Buscan, Señor, ahí el contenido posteriormente, Padre, que también puedan recibir la enseñanza. Igual, Padre, nosotros, abre nuestros oídos, Padre, nuestros ojos, para poder ver las maravillas de tu ley, Padre, y oír, Padre, y poner en práctica, Señor, lo que tú nos hablarás, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesucristo damos las gracias, con gozo, Padre. Amén. Voy a pedir al hermano Oscar que pase junto a su esposa y nos guíe en estos himnos al Señor esta noche. Muchos hermanos, que Dios les bendiga, y seguimos festejando el nacimiento de nuestro Señor Cristo, el hombre más grande de la historia. Y sabemos que no fue hijo de Dios ni nada de eso, pero Él es rey, y es rey de nuestras vidas y de nuestros corazones, especialmente.
Venida a Cristo es. A Cristo es. Ya se declina Cristo eterna salvación. El santo Mesías, el No, hermano, después de escuchar precioso himno al Señor, vamos a tener ahora en labios de nuestro hermano José Sanders las noticias del fin. Que Así lo que le invitamos a invitamos a que que tome tome nota nota, y que se actualice con nosotros. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Y como primera noticia del fin tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos ya tiene su primera víctima, Nvidia. Apple ha sabido jugar su carta con Amazon. Quien crea que la inteligencia artificial generativa es cosa del software, acierta y se equivoca a partes iguales. La nueva inteligencia artificial vive fundamentalmente de herramientas usables en dispositivos como móviles u ordenadores, pero a menudo precisa de tener granjas de servidores que le procesen servidores con potentes tarjetas gráficas y en las cuales Nvidia es la mejor opción. La compañía estadounidense especializada en el diseño y fabricación de GPUs para la inteligencia artificial se ha encontrado un problema en China. Les están investigando por presuntas violaciones de la ley antimonopolio, una acusación que a Apple le suena demasiado, pero que afortunadamente esquivará en China gracias a cómo está gestionando su entrada en la inteligencia artificial. En plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, con tintes de ir a más cuando Donald Trump sea oficialmente el nuevo presidente, los expertos en el sector tecnológico apuntan a que el conflicto chino con Nvidia responde más a una cuestión de carácter político que a una infracción real, todo a la par que China prioriza la compra de chips de compañías locales. Nvidia se ha convertido en una empresa líder en el sector de la inteligencia artificial generativa gracias a sus componentes especializados
y tanto es así que desde hace meses se disputa precisamente con compañías como Apple el prestigio de ser la compañía más valiosa del mundo. Y esto, en una China que busca la independencia de Occidente, no gusta. Nvidia tiene gran parte de cuota de mercado en China gracias a sus chips y medios como Financial Times apuntan a que la apertura de una investigación busque el desprestigio de la compañía y que con ellos se reduzcan sus acuerdos comerciales e incluso el valor de sus acciones. De hecho, estas últimas bajaron en algo más de un 2% tras conocerse esta investigación. Todo parece apuntar a esas intenciones de China por dominar su propio mercado con empresas locales. Son varias las que apuntan a ello, pero una se alza como la líder indiscutible de las chinas gracias a su facturación anual de 7.000 millones de dólares en el país. Huawei, una compañía que además es referente en eso de independizarse de Occidente en todos los sentidos, incluyendo su sistema operativo. Para sorpresa de muchos, la semana pasada conocíamos que Apple buscaba socios muy diferentes a Nvidia para seguir creciendo en materia de inteligencia artificial. En concreto, Amazon, a quienes han anunciado que fiarían sus siguientes propuestas para sus granjas de servidores de la mano de la AWS y los chips Trainium 2 especializados en el entrenamiento de aprendizaje profundo. No fue ni mucho menos un movimiento casual, y es que más allá de restar relevancia a Nvidia en un sector tan destacado como el de la inteligencia artificial, a Apple también le resulta más económico a medio y largo plazo, y es que los costes de mantenimiento de los chips Trainium 2 podrían ser hasta un 40% inferiores a los de Nvidia, según informa Reuters. Esto sí, si en la práctica alejarse de Nvidia podría interpretarse como positivo de cara a la presencia de la inteligencia artificial de Apple en China, lo cierto es que no será tan sencillo. Hace tiempo que sabemos que Apple debe encontrar un socio chino para poder llevar servicios de inteligencia artificial al país. De momento, no lo ha encontrado y los expertos señalan que la ausencia de inteligencia artificial en los iPhone 16 es el principal motivo de reducción de ventas en China, teniendo presentes las muchas sospechas de espionaje por parte del gobierno chino y la ingente relevancia que está cobrando la inteligencia artificial. En Apple veían cuando menos compleja la idea de aliarse con una compañía local. Sin embargo, ante esa perspectiva de caer forma aún más estrepitosa en el mercado chino, algunos medios como The Information apuntan a que finalmente pasarían por el aro. El cómo y cuándo sigue siendo una incógnita. Como segunda noticia, hermanos, tenemos: Japón está viendo los primeros brotes verdes en sus esfuerzos por cambiar su cultura de trabajo. Ha crecido la jornada híbrida. Japón está haciendo todo lo posible por cambiar su cultura de trabajo. El objetivo de las autoridades es ofrecer mejores condiciones laborales para sus empleados que les permitan conciliar la vida personal y familiar y, de ese modo, tratar de mejorar las tasas de natalidad. Según una reciente encuesta, más de la mitad de los empleados de Tokio ya tiene una jornada híbrida de entre 1 y 4 días de trabajo remoto. Menos presencialidad. El escenario laboral en Tokio está cambiando de forma significativa tras la pandemia. Según una encuesta del Nomura Research Institute, con 3.091 personas de entre 20 y 69 años, el porcentaje de empleados que vienen a trabajar 3 o más días a la semana es del 73,8%. Mientras que la proporción de empleados que van a la oficina a los 5 días se ha reducido con respecto a los datos previos a la pandemia. Los datos recogidos en 2020 por el estudio apuntaban a que el 82,8% de los empleados de grandes corporaciones de Tokio iban los 5 días de la semana a la oficina. En los datos de julio del 2024, ese porcentaje se reduciría hasta el 47,4% y las previsiones para este año de las empresas era rebajarlo hasta el 43,2%. Se incrementan las jornadas híbridas. El nuevo escenario que dibujan los datos apuntan a una mayor presencia de jornadas híbridas con entre 1 y 4 días de presencialidad en la oficina, mostrando una mayor flexibilización horaria de la jornada. El porcentaje de trabajadores que asisten a la oficina entre 3 y 4 días a la semana aumentó del 22% en 2023 al 26,5% en 2024. Esta transición explica la caída de aquellos que trabajan en la oficina todos los días. No obstante, los mayores incrementos se dan entre aquellos empleados que van a la oficina entre 1 y 2 días, pasando de un anecdótico 3,3% en 2010 al 11,4% en 2024. El teletrabajo gana presencia.
El trabajo remoto, entendido como la necesidad de visitar menos de un día a la semana a la oficina, también han registrado un fuerte repunte tras las oscilaciones sufridas entre el año 2022 y el año 2023. Este modelo se ha consolidado como el modelo elegido por el 14,8% de los empleados de las grandes corporaciones afincadas en la capital japonesa. En 2020, ese porcentaje apenas era el 7,5%. Dios les bendiga, hermanos. Ahora continuamos con la información para esta noche, ¿verdad? Tenemos, bueno, tome nota, hermano. Estamos desde ya, pues, anticipándonos, llevándolo en los horarios para los cultos de Navidad. Invitándolo, ¿verdad?, a estos cultos especiales. Pues, el martes 24 de diciembre, como ustedes saben, el horario va a ser de 10 de la mañana a 12 del mediodía, ¿verdad? Y el último día del año, el 31 de diciembre, igual, ¿verdad? Tenemos el horario de 10 a.m. a 12 del mediodía, ¿verdad? Siempre el martes 31 de diciembre, ¿verdad? Tendremos participaciones especiales del coro de nuestra iglesia, los niños de la EVI y los jóvenes. Y al final de cada culto participaremos de un convivio donde nos degustaremos un delicioso alimento. Además, tendremos transporte gratuito en las dos fechas, hermanos. No falte y traigo invitados. Recuerden, hermanos, el culto del 24 y 31 de diciembre es por la mañana de 10 a 12 del mediodía e incluye un convivio, ¿verdad? Además de las participaciones de varios ministerios de nuestra iglesia, los jóvenes, la escuela bíblica infantil, ¿verdad? Así que no se vaya a quedar en casa, hermano. No lo vaya a ver por Zoom, venga acá. Le informamos que el librito del plan de lectura anual también y otras ayudas de edificación lo estaremos obsequiando el próximo domingo 15 de diciembre. No falte ese día para que pueda llevar su ejemplar, ¿verdad? Y más importante, ya el 1 de enero, pues ya empezar a usarlo, ¿verdad? A tenerlo presente siempre. Bueno, hermanos, ahora vamos a tener la lectura del material de edificación y tenemos un tema que es el siguiente. ¿Cuáles son los salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Verdad? Aquí lo tenemos como una pregunta. Dice Efesios 5, 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales y cómo deben usarse? Preguntamos. El libro de los Salmos es una colección de cánticos escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice Marcos 2:76 y 2 de Pedro 1:21, por antiguos líderes judíos como David, Moisés y Salomón. Estos cantos inspirados formaban parte de las escrituras hebreas y se utilizaban en la adoración colectiva. La palabra salmo significa alabanza, aunque muchos de los salmos son gritos de ayuda, lamentos por Israel o preguntas sobre el plan de Dios. El tema principal en todos ellos es la adoración. Incluso cuando el salmista clamaba al Señor por sus preguntas o frustraciones, solía terminar con un llamado a alabar a Dios a pesar de todo. Usted puede ver ahí en el Salmo 42:11, Salmo 43:5, 71, versículo 13 y 14. ¿Va? Ahí puede ver eso. Los salmos tienen una cualidad intemporal y son tan relevantes para nuestras vidas como si hubieran sido escritos ayer, hermano. Muchas personas encuentran un consuelo en la lectura o la oración de los salmos cuando tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas para expresar su corazón a Dios. Memorizando y compartiendo un salmo podemos animarnos, desafiarnos y reconfortarnos a nosotros mismos y a los demás. Muchos de nuestros cánticos de adoración modernos se basan en los salmos.
Y cuando los cantamos, estamos cantando la palabra de Dios. Un himno es un canto de alabanza, honor o acción de gracias a Dios. A diferencia de los salmos, los himnos no se escriben por inspiración divina del Espíritu Santo y no se consideran parte de las Escrituras. Sin embargo, los mejores suelen incorporar porciones de las Escrituras y estas están llenas de ricas verdades doctrinales. Los himnos suelen ser poemas métricos compuestos para ser cantados en grupo. Incluso en tiempos de Jesús, los himnos formaban parte de la oración judía. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno, Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dice la palabra. El término cántico espiritual es más general. Los creyentes deben expresar su fe con canciones, pero no con cualquier canción. La Escritura indica que las canciones de los creyentes deben ser espirituales. Es decir, las canciones de la iglesia tratan temas espirituales. Puede que no alaben directamente a Dios, pero enseñarán una doctrina, animarán al cuerpo o impulsarán a otros hacia el amor y las buenas obras. Un cántico espiritual puede expresar el gozo de la salvación, deleitarse en la gracia de Cristo o exaltar la grandeza y el poder de Dios. En resumen, un cántico espiritual puede comunicar una amplia variedad de temas sagrados. Desde los Salmos hasta el Apocalipsis, la Biblia nos anima a cantar un cántico nuevo al Señor. Salmo 96:1. El Salmo 43 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Un cántico nuevo es el que surge del espíritu de una persona cuyo corazón rebosa de adoración a Dios. La instrucción de Pablo a los Efesios sobre la música va precedida del mandato de estar llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Cuando estamos llenos del Espíritu, los salmos, himnos y cánticos espirituales son la expresión natural de nuestros corazones. Una persona llena del Espíritu es una persona que canta. Una clara indicación de que una persona está llena del Espíritu Santo es un deseo natural de cantar y alabar a Dios. La habilidad musical tiene poco que ver con esto. Dios nos creó para encontrar una gran expresión espiritual a través de la música. Salmo 135:3. Véase también Jueces 5:3. Las escrituras están llenas de música y Dios se deleita cuando usamos lo que Él creó para adorarlo. Deuteronomio 31:19 nos lo menciona. La música alcanza su máxima expresión cuando se utiliza como instrumento para ensalzar la grandeza de Dios. Puede consolar, animar, enseñar e incluso amonestar a los que están alejados de Dios. La música es una forma bíblica de expresar nuestra adoración al Señor. La música espiritual da voz a nuestra alegría y adoración como ninguna otra cosa. Ya sea un salmo, un himno, un cántico espiritual, el propósito de la música es glorificar a Dios. Y Él quiere que usemos este don como un medio para adorarle. Amén. Voy a pedirles que se pongan en pie. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Así que voy a pedir que inclinen su rostro y oremos ahí. Padre Celestial, Señor, continuamos delante de tu presencia después de escuchar esos cantos, Señor, esos himnos y recibir la enseñanza, Padre, escrita en esta lectura, Señor. Señor, gracias por proveernos, Padre, de lo necesario, Señor. Y sabemos, Padre, que hemos tenido suficiente, Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Padre, que recibas nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Señor. Oh Dios, y la bendigas, Padre, y no falte alimento en tu casa, Señor. Padre, también pedimos la bendición para nuestros hermanos en necesidad, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes cuidado de todos nosotros, Señor. En Cristo oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, ahora viene la enseñanza, ¿verdad? Le voy a pedir a nuestro hermano que pase, nuestro hermano de Stephen, y él continúa con el estudio del libro de Oseas.
Buenas noches, hermanos. Qué bueno verlos por acá, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente, pues tratando de enseñar la palabra de Dios. Y como siempre, pues nos vamos a centrar en el libro de Oseas. Obviamente, hermanos, desde la última vez que estuve acá enseñando, hoy, ustedes han visto cómo el mundo ha cambiado, ¿verdad? Cómo las cosas cambian en tan poco tiempo. Creo que para nadie es sorpresa, por ejemplo, lo que pasó en Siria, pues en menos de 2 semanas cayeron en manos de los supuestos rebeldes o libertadores. Traigo a colación esto, hermanos, para que vean ustedes cómo el mundo, y principalmente los líderes, ¿verdad?, escogen a veces, como dicen, negociar con los malos, con los inicuos, con los derramadores de sangre, porque esos son la mayoría de los que tomaron el poder ahorita en Siria. Eran terroristas de ISIS, pero ustedes saben cómo ese grupo terrorista asesinaba indiscriminadamente, mataba sin misericordia. Me hizo recordar a los asirios, ¿verdad? Que así eran también. Eran inmisericordias, ¿verdad? Y cómo las naciones, ¿verdad?, se unen, ¿verdad?, o apoyan a estos grupos, ¿verdad?, para cumplir un objetivo. Digo, como la moral realmente, el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo se va poco a poco perdiendo realmente. Si bien es cierto, ¿verdad?, que pues el presidente Bashar al-Assad, pues no es que podemos decir que era buena ficha, ¿verdad? Pero tampoco los que vendrán serán mejores, ¿verdad? Lo que sí vemos, hermanos, esto, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad?, como Occidente está entrando más y más a Medio Oriente, ¿verdad? Porque obviamente Siria se lo van a repartir, ¿verdad? Una parte de seguro va a quedar para Occidente, para Estados Unidos, ¿verdad?, y sus aliados. Otra parte dicen que va a ser para Turquía y otro obviamente para los libertadores, ¿verdad?, que solo son asesinos realmente, ¿verdad? Asesinos que lograron una buena negociación, ¿verdad?, para cumplir un objetivo específico. Cada vez me sorprende más y más el mundo, ¿verdad? Cada vez me sorprende cómo se están alejando de los buenos principios, de las buenas costumbres, porque eso era impensable antes, ¿verdad? Aunque obviamente en el pasado, ahí por los años 60, 70, ¿verdad?, también había alguna situación en Estados Unidos, ¿verdad? Pero todo, no importa si eras un presidente genocida, no importa si eras lo peor que había, ¿verdad?, si habías salido al infierno, pero si no eras comunista, pues eras nuestro aliado, nuestro amigo, ¿verdad? Para que vean que siempre esa moral ha estado presente siempre. Pero hoy es más evidente, más a la luz, ¿verdad?, la forma de actuar de los gobernantes. Es impresionante. Nunca me imaginé que veríamos estas cosas. Creo que si en el tiempo que estudiamos con el pastor Julio nos hubieran metido a un túnel del tiempo y viviéramos esta época, nosotros diríamos que estamos ya en la 70ª semana de Daniel, ¿verdad? Porque así son las cosas, ¿verdad? Cómo cambian día a día, ¿verdad? Cómo se transforman. Y ahora pues Israel está tratando de destruir toda la infraestructura, bombardeando indiscriminadamente, ¿verdad?
toda la infraestructura de Siria, aunque obviamente pareciera que Siria no tiene una, podemos decir, no es una nación que aparece en los, ¿cómo se llama? En la parte escatológica, ¿verdad? Irán sí aparece, ¿verdad? Y otras naciones, pero Siria como tal, pues no es mucho lo que dice la Escritura. Pero sí estamos viendo, hermanos, los movimientos de las potencias occidentales hacia Medio Oriente, ¿verdad? Para anclarse ahí. Y eso sí tiene relevancia escatológica. Bueno, vamos a seguir, hermanos, y como decía Lenin, ¿verdad? No van a pensar que soy comunista, hermanos, no, ¿verdad? Decía Lenin, ¿verdad? Vamos a tener que retroceder 2 pasos, dice, para avanzar 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a retroceder un poco, hermanos, para que no se me queden, ¿verdad? Las buenas enseñanzas que tienen ahí. En el versículo 7, siempre el capítulo 6, había hablado cómo, por ejemplo, se comparaba, ¿verdad? La manera en que actuaba el reino del norte en cuanto al pacto, ¿verdad? Ellos, como de la misma manera en que Adán, se puede decir, transgredió el pacto edénico, o sea, en el Edén, antes de la caída, ¿verdad? De la misma manera, pues el Israel del Reino del Norte también traspasó el pacto, ¿verdad? O sea, transgredió el pacto. Estamos hablando del pacto mosaico, o lo que es lo mismo el pacto sinaítico, el cual tiene su expresión, ¿verdad? En lo que es el decálogo, ¿verdad? Porque ahí donde hicieron el pacto, todos los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Entonces dice que de la misma forma ellos actuaron así como actuó Adán, ¿verdad? Pocas palabras, desde el momento en que ellos traspasaron el pacto, así como el pecado entró por medio de Adán, ¿verdad? Cuando Adán traspasó el pacto, ahí entró el pecado al mundo. Recuerden ustedes que el pecado ya existía. Adán no fue el primer pecador, ¿verdad? Sino que fue un ángel de Dios, el primer pecador. Entonces el pecado ya existía, lo que pasa es que no había entrado en la esfera humana. Y obviamente entró en la esfera humana el pecado cuando Adán, que conste, Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? No fue cuando comió Eva, ¿verdad? Ahí no entró el pecado, fue cuando Adán comió, ¿verdad? Porque él era la cabeza federal de la creación. Y todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios había expresado, se lo expresó a Adán. Eva solo recibió nada más enseñanzas de parte de su esposo, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, los judíos o los israelitas que salieron, ellos dijeron, sí haremos, ¿verdad? Sí haremos, sí lo cumpliremos. Se comprometieron a cumplir ese pacto mosaico, que traía, claro, muchos mandamientos. Algunos dicen son 613 mandamientos. Son un montón de mandamientos, ¿verdad? Tiene que ver mandamientos de la parte moral, ceremonial, ¿verdad? Y obviamente la relación entre las personas, ¿verdad? Tiene que ver en eso. Obviamente hay partes de ese pacto, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, el tratamiento hacia los esclavos, que era propio de la cultura de aquel tiempo, ¿verdad? Cómo debían ser tratados los esclavos, los siervos y las siervas, que eso obviamente no nos compete a una sociedad como la nuestra, donde sabemos que la esclavitud ha sido abolida, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, era la costumbre, ¿verdad? De tener esclavos y esclavas, o siervos y siervas, ¿verdad? Por eso es que el viejo pacto, o el pacto sinaítico, pues no
No entiendo cómo algunos quieren vivir bajo el pacto, ¿verdad? Porque también está el levirato, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Entienden? Si vamos a cumplir el pacto, cumplámoslo todo y completo, ¿verdad? Entonces, esos judaizantes deberían pensarlo también. Bueno, cumplir el levirato. Pero obviamente si se muere la esposa se va a casar, pero cuando mira, ¿verdad?, que su cuñada, hombre, no llena ciertos requisitos, lo va a pensar 2 veces, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes, ¿verdad?, cómo esto, cómo se llama, lo que es absurdo pensar, bueno, tenemos que ir bajo la ley. Si vivimos, vivamos bajo la ley, ¿verdad? Pero no podemos decir, vamos a vivir bajo un aspecto de la ley, porque para un judío, hermanos, la ley es una unidad granítica. Hoy en día, para justificarla, lo han dividido en ley moral, ley ceremonial. Pero no, para un judío la ley es una sola, tanto la ley ceremonial como la ley moral, ¿verdad? Por eso es que no estamos obligados a cumplirla, porque tendríamos que volver a los sacrificios, ¿verdad? Entonces, ellos transgredieron el pacto. Al transgredir el pacto, obviamente entraron todas esas depravaciones de las cuales hemos venido estudiando desde hace algún tiempo dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Se contaminó el pueblo completamente. Comenzó con la idolatría y ahí siguieron otras perversiones, ¿verdad? Entonces, por eso dice que allí prevaricaron, ¿verdad? En pocas palabras, traicionaron al Señor, porque le dijeron sí, vamos a hacer, pero al final lo traicionaron, ¿verdad? Ahora, lo que sigue después, en los versículos 8 y 9 y en adelante, se puede decir que son ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de que se ha transgredido ese pacto? ¿Verdad? Entonces pone de ejemplo, claro, lo primero que pone de ejemplo es una ciudad, dice Galad, aunque Galad es una región, ¿verdad? Pero hay ciudades, ¿verdad?, que también tienen el nombre, por ejemplo, Jabes de Galad, ¿verdad?, Ramón de Galad. Entonces, puede ser que se refiera a cualquiera de esas ciudades, ¿verdad? Entonces, pone de ejemplo, ¿verdad?, de esa transgresión, de eso que el Señor no quiere, porque también dice, no quiero sacrificios, ¿verdad? Porque esta gente, después de que había transgredido el pacto, pensaba, ¿verdad?, que con sacrificios, con holocaustos, iban a contentar de nuevo al Señor, ¿verdad? O iban a volver a una relación de pacto, ¿verdad? Así lo pensaban ellos, como una religión, hermanos, como un acto religioso, pero no es así, ¿verdad? Comienza entonces acá, ¿verdad? Como les digo, el Señor demandaba de su pueblo fidelidad y conocimiento de su persona, pero esas cosas estaban definitivamente, como lo hemos visto, estaban ausentes, ¿verdad? Completamente ausentes. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo del Señor, el cual el Señor le llama mi pueblo, pero un pueblo que no tenía conocimiento de Dios, ¿verdad? Pueblo de Dios sin conocimiento de Dios. Y eso, hermanos, es una paradoja, ¿verdad? Pueblo de Dios sin conocimiento de Dios, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces quiere decir que de alguna forma ellos sabían de Dios, ¿verdad? Pero no se trata de un conocimiento de saber, conocimiento práctico, de una relación con Él, que es lo que el Señor siempre demandaba, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que ellos adoptaron los ídolos, ahí quebrantaron el pacto, ahí fue lo primero.
Y es que las cosas malas, hermanos, nunca vienen por cosas grandes que hagamos, ¿verdad? A veces vienen con cosas pequeñas. Como diríamos de repente una mentirita piadosa, ¿verdad? Por ahí viene, pero cuando vemos que no pasa nada, entonces pasamos otra mentirita piadosa y así vamos, miren. Y así vamos cayendo y cayendo y cayendo, ¿verdad? Con cosas pequeñas, ¿verdad? Lo importante es que se le dio entrada. Por eso dice Efesios, dice que no hay que dar lugar al diablo, ¿verdad? Y eso cuando habla del enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que no debemos permitir, por ejemplo, como ejemplo, el enojo no debe ser duradero, porque es lo que nos dice Efesios, ¿verdad? Porque si es duradero, lo que estamos haciendo, hermanos, es dándole lugar al diablo. Porque ese enojo que guardamos, ¿verdad? Siempre es porque alguien nos hizo algo, ¿verdad? O por alguna cosa que no nos agrada. Y ese enojo se puede convertir en amargura, ¿verdad? Y esa amargura se puede expresar en ira, ¿verdad? La ira es el enojo manifiesto. Por eso dice, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. En pocas palabras, que no pase mucho tiempo para que tengamos albergado ese enojo ahí. Porque entonces le estamos dando espacio al diablo. O sea, para que vean ustedes cositas como esas, ¿verdad? Entonces el pueblo, ¿verdad? Violaron el pacto, ahí entró, ¿verdad? Cuando violaron el pacto, ahí empezó la contaminación del pueblo. Primero comenzó la contaminación, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Cuando habla de que se contaminó Efraín, pero pecó Efraín y contaminó a Israel, ¿verdad? Comenzó con una tribu y después contaminó al resto de las tribus, ¿verdad? Comenzó con una tribu que era la principal y después contaminó al resto, ¿verdad? O sea que todos participaron de su transgresión, ¿verdad? Entonces, como les dice, al traspasar el pacto, dejaron entrar en la esfera de la sociedad, ¿verdad? Que vivía bajo el pacto, las abominaciones. Entonces las personas se contaminaron, se volvieron religiosas, porque decían, con solo que hagamos sacrificios y ya, ¿verdad? Pero el Señor no quería eso, jamás. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo, como les decía, Galaad, ¿verdad? Entonces, el primero en expresar esa actuación contraria a la ley. Lo primero que dice, en primer lugar, que habla que es una ciudad. Obviamente, cuando hablamos de ciudad, no es que es la ciudad en sí, ¿verdad? Sino que son los habitantes de esa ciudad. Entonces, Galaad dice una ciudad, es hablar de los habitantes. Entonces, dice ahí que una de las cosas que caracteriza a esas ciudades es que son hacedores de iniquidad. La Biblia textual dice que es una villa de malhechores, ¿verdad? Pero de todas maneras lo que nos dice es que ellos practicaban, porque ellos dice ahí son hacedores, o sea que es lo que practican la iniquidad, ¿verdad? Y siempre, hermanos, cuando se habla del término iniquidad, es un término que si ustedes leen la Biblia completamente, ustedes van a ver que es una palabra que se repite, ¿verdad? En multitud casi en todos los libros, en los Salmos, en los Proverbios, en el Nuevo Testamento, es un término que se repite bastante, lo que es el vocablo iniquidad, ¿verdad? Investigué en hebreo, ¿verdad? Hebreo, la palabra usada es aven y se traduce como maldad, vanidad, un ídolo, ¿verdad? Por definición significa injusticia, o sea, la condición de no ser recto, tanto en relación con Dios
como con los hombres. Entonces, cuando se habla de iniquidad en relación con Dios, ¿verdad? Porque ahí lo está hablando en relación con Dios también, pero también vamos a ver más adelante que se habla en relación con los hombres, ¿verdad? Pero en relación con Dios es la ausencia de justicia, o sea, la justicia que Dios demanda, ¿verdad? O sea, que Dios dice, bueno, esta es mi justicia, ¿verdad? Esto es lo correcto, esto es lo que deben hacer. Un inicuo es una persona, diríamos así, ¿verdad? Sin ley. No tiene concepto de justicia. Tanto la justicia divina como también la justicia humana. O sea, no tiene concepto de lo que es justo, bueno, lo bueno y lo malo no lo puede discernir, ¿verdad? O sea, desconocen lo que es correcto. Para un inicuo no hay ley. Podemos decir tanto la ley de los hombres, la ley de Dios, la ley escrita, pero también la ley de la conciencia, porque la conciencia, hermanos, también hay una ley ahí, ¿verdad? La cual nos avisa qué cosa es buena y qué cosa es mala. Pero ellos ni siquiera eso tienen, ¿verdad? Una ley de conciencia. Podríamos decir, ¿verdad?, que son personas sin ley. Es como que estamos conjuntando toda la maldad, ¿verdad?, o práctica de lo malo en un inicuo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es sin ley. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Una persona sin ley. Una persona que practica la iniquidad, ¿verdad? Que ya no discierne lo que es bueno, lo que es malo. Y hoy en el mundo vemos gobernantes, ¿verdad? Realmente inicuos, ¿verdad? No les importaría negociar. Si estuviera Hitler, se lo aseguro, y para los intereses hasta negociarían con un genocida como lo fue él, ¿verdad? Y así ustedes ven, ¿verdad? Israel está confiado, ¿verdad? Dice, bueno, voy a tener una parte del pastel, ¿verdad?, de Siria. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que en las profecías bíblicas, ¿verdad?, no van a ser los árabes, no van a ser los terroristas los que van a pretender destruir a Israel, sino el mismo Occidente, cuando el anticristo surja, ¿verdad? Porque el propósito siempre es, ¿cómo se llama?, la destrucción de Israel. La destrucción. Porque si Israel desaparece, si se elimina al último de los judíos, ¿verdad?, en el mundo, Cristo no vendría. Así de sencillo, no viene. Si desaparece el último judío. Por eso Satanás siempre ha sido el objetivo y el plan es así, ¿verdad? Entonces cada vez veo como que se le pone un cerco a Israel, ¿verdad? Un cerco. Las potencias occidentales van a tener su parte del pastel en Siria. Ya hay una oficina de la OTAN en Jordania. Lo van cercando poco a poco, ¿verdad? Recuerden ustedes que las bestias de Daniel surgen del mar, dice, ¿verdad? En sentido figurado. El mar Mediterráneo, hermanos, ¿cómo se llama? Baña todas las costas europeas, ¿verdad? Por eso surgen del mar, ¿verdad? Así lo vio en la visión, ¿verdad? De ahí vienen, ¿verdad?, todas esas potencias europeas. De ahí va a surgir el anticristo para gobernar al mundo, ¿verdad?, y destruir a Israel. Muy bien, los inicuos, ¿verdad? Como dice, miren, vean ustedes el Salmo 58, 1 y 2. Se habla de la iniquidad como una condición a veces del hombre mismo, ¿verdad? Una condición interna.
Mire el Salmo 58, 1 y 2. Miren, dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? O sea, una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Pero vean ustedes el contexto, ¿verdad? El versículo 1, ¿verdad? Cuando dice pronunciáis en verdad justicia, o sea, habláis, ¿cómo se llama? Cosas justas o cosas correctas. Y lo otro dice, juzgáis rectamente a los hombres, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el juicio, ¿verdad? Con juicio, con justicia. Entonces, obviamente, si la conclusión del salmista, que, ¿verdad? La pregunta a esas, la respuesta a esas preguntas retóricas sería no, ¿verdad? Porque el corazón dice, maquina, porque en el corazón dice, maquináis iniquidades. O sea, por eso no podéis juzgar rectamente a los hombres, porque no tenéis ninguna ley, nada que se interponga en hacer lo malo, ¿verdad? En impedir lo malo. Nada, ninguna ley, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere dar a entender, pues. Pero hay otra cosa que tienen también los inicuos, ¿verdad? Miren el Salmo 36. El Salmo 36, del 1 al 4. Dice, la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. Dice, el mal no aborrece. Las características de los inicuos, ¿verdad? Imagínense. En primer lugar, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por ahí se empieza. Si no hay temor reverente hacia Dios, ¿qué me impide a mí hacer lo bueno, hacer lo malo? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide a mí pensar mal? No tengo esa barrera del temor de Dios, ¿verdad? Del temor reverente, ¿verdad? No hay ninguna, ¿verdad? Y hasta él mismo se jacta, dice, jamás mi iniquidad va a ser aborrecida, dice. No va a ser hallada. Claro, no va a ser hallada si los demás son inicuos también, ¿verdad? Y tampoco va a ser aborrecida, porque si todos son iguales, ¿cómo se van a aborrecer, verdad? Y ahí habla de lo que y ahí menciona lo que él habla también, los inicuos, ¿verdad? Inclusive es como algo permanente, ¿verdad? Porque ahí dice que aún en su cama, ¿verdad? Está meditando el mal, ¿verdad? Pensando el mal. Triste realidad, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, piensan ahora, cuando habla de Galad, ¿verdad? Ciudad, ¿verdad? Ciudad, ¿cómo se llama? De malhechores, o ciudad de hacedores de iniquidad. No hay temor de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, insta a los creyentes en Cristo a no dejar que la naturaleza pecaminosa o cuerpo del pecado tome el control de nuestra vida, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? De manera que obedezcamos a esta naturaleza
en sus malos deseos y que estos miembros sean utilizados como instrumentos de iniquidad. Miren ustedes Romanos 6, de 12 al 14, esto ya es una exhortación para los creyentes. Romanos 6, de 12 al 14. Dice ahí, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y esa parte, hermanos, pecado, vean ustedes, está en singular, ¿verdad? No habla de pecados, porque debería decir, no reine, pues los pecados, ¿verdad? No, el pecado, porque habla de naturaleza pecaminosa. O lo que aprendimos en el DFC, el pecado heredado, ¿verdad? O sea, lo que heredamos de Adán, lo que se nos transmite, ¿verdad? ¿Verdad? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lo que llevamos. Entonces, cuando dice, no reine pues el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, no debe gobernar, ¿verdad? En vuestro cuerpo mortal, porque es ahí donde están nuestros miembros, es ahí donde está. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o también malos deseos, ¿verdad? O pasiones desordenadas. Y después se exhorta, ¿verdad? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí habla, hermano, de miembros o habla de, ¿cómo se llama? Cuerpo mortal, o sea, este cuerpo que llevamos, ¿verdad? Este cuerpo que es mortal, ¿verdad? En ellos hay dos naturalezas, como creyentes. La naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado heredado, pero también la naturaleza espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros y que ha hecho que esa naturaleza pecaminosa que llevamos todavía esté inoperante. No es que ya no está esa naturaleza, como creen algunos hermanos calvinistas, ¿verdad? Que ha sido erradicada de nosotros. No, todavía la llevamos. Todavía la llevamos. Lo que pasa es que está inoperante a causa de la morada del Espíritu en nosotros. Entonces lo que dice ahí que no debemos exponernos, ¿verdad? No debemos presentar, o sea, la idea es exponernos a una situación en que esta naturaleza brote, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y seamos más bien, en vez de ser instrumentos de Dios, instrumentos de iniquidad, violemos la ley de Cristo, porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo mora dentro de nosotros. Entonces habla de que no nos expongamos para ser instrumento nuestros miembros, esto. Dice instrumentos de iniquidad, ¿verdad? Porque hablamos de iniquidad, o sea, que no mostremos ese temor que le demos al Señor, ¿verdad? Porque la llevamos, hermanos. Y esta naturaleza no crea, es mentirosa, es engañosa, es religiosa también. Es religiosa, ¿verdad? Por rato se esconde, por rato vuelve a surgir, ¿verdad? Entonces, por eso decía Pablo, ¿verdad? De que él hacía lo que no quería, porque decía que veía una ley en sus miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y después dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Que me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Verdad? Entonces llevamos esa cuestión y no debemos exponernos, ¿verdad? O sea, debemos discernir, ser maduros,
como dice Hebreos, ¿verdad? Para que podamos juzgar el bien y el mal, ¿verdad? Porque esa es la madurez, hermanos, tener ese discernimiento, ¿verdad? Y es un discernimiento espiritual para ver el bien y el mal desde la perspectiva divina, ¿verdad? No de la perspectiva o la moral del hombre, ni soñarlo, ¿verdad? La perspectiva del hombre, ¿verdad? Porque lo que nos están enseñando los gobernantes es que podemos ser grandes amigos de los asesinos, de los ladrones, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy viendo, el ejemplo que nos dan. Mal ejemplo. Ya están actuando sin la más mínima ley, ¿verdad? Ni ellos mismos respetan las propias leyes que produjeron. Es triste ver eso en el mundo, pero pues hermanos, nos encaminamos, ¿verdad? Hacia los tiempos del fin y veremos cosas peores. Yo les digo, de aquí a 15 días ¿qué veremos? ¿Qué veremos? Veremos cambios, sí, ¿verdad? Se los aseguro, porque las cosas van rápidamente, ¿verdad? Una sucesión tremenda. Por eso es que el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Habla de que cuando empiecen a pasar las cosas van a pasar en rápida sucesión. Sucesión así, ¿verdad? Entonces yo decía, no me imaginaba. Yo pensé, créanme, que la guerra en Siria iba a durar meses, ¿verdad? Antes de que derrotaran al ejército sirio, que eran de 200,000 hombres contra 20,000 terroristas. Ya, esto va a durar meses y con la ayuda de Rusia y de Irán, pues hombre, tal vez años. Pero no, 13 días. Estaban doblados los sirios, ¿verdad? 13 días. No querían ir a pelear, pues. Como decía el presidente Putin, no hay peor cosa, ¿verdad? Cuando ayudas a un amigo, ¿verdad? Que no te responde cuando tenga que ir a pelear, ¿verdad? De nada sirve alguien, ¿verdad? Que no responde y que no quiere ir a luchar, porque eso es lo que pasó, ¿verdad? Definitivamente. Pero, como sabemos que todo viene del Señor, ¿verdad? Porque Él es el soberano, ¿verdad? Sí, las cosas se están dando, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir viendo el panorama, se nos está abriendo ese velo. Pero hay otro, hermanos, pero hay otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué estamos viendo nosotros lo que estamos viendo? ¿Por qué, hermano? Yo lo llamo iniquidad, realmente, que no se respeta ley, que no se respeta nada. Les aseguro que los gobernantes de las potencias han de tener ahí un retrato de Hitler, ¿verdad? Lamentando de que no destruyó ¿cómo se llama? A la Unión Soviética o a Rusia, pues, porque Hitler estuvo a punto, ¿verdad? Alemania, de destruir Rusia, ¿verdad? Y de repente se va a estar doliendo. ¿Por qué mejor en vez de haber apoyado a URSS, principalmente Estados Unidos, mejor hubiéramos apoyado a los alemanes, así destruyen a Rusia, ¿verdad? Y nos libramos de un problema. Entonces han de tener, como les digo, de seguro, y no tardará el día en que van a ver un busto ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En Bruselas, ¿verdad? De Hitler, ¿verdad? No va a estar el día. ¿Por qué no los destruyó, verdad? A los bárbaros rusos, ¿verdad? A los malos rusos. O sea, para que vean la inmoralidad, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿a qué se debe esto realmente? ¿A qué se debe esto? Miren, la Biblia, hermanos, nos enseña del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, el cual ya está en acción desde el periodo apostólico. Y obviamente culminará, ¿verdad?
tendrá, podemos decir, su clímax allá con la venida del anticristo. Miren ustedes en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dos, 3. Dos, 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Estamos viviendo bajo lo que se llama el misterio de la iniquidad. El misterio, ¿qué es? Iniquidad sin ley. No hay temor de Dios. ¿Se acuerdan lo que leíamos en el Salmo? No hay temor de Dios. Los hombres piensan el mal de continuo y eso es lo que vemos. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. El misterio de iniquidad en acción. Siempre ha estado el ministerio de iniquidad desde la era apostólica. Entonces, no nos debe extrañar esas cosas que nosotros vemos, ¿verdad? Potencias que no respetan ninguna ley. Las mismas leyes que ellos proponen no las respetan. Está la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero eso obedece ciertos intereses de la Unión Europea, ¿verdad? Se inclinan. La ONU, ¿qué ha hecho la ONU? No puede hacer nada, nada absolutamente. Está pintado ahí. Nada. Todas las resoluciones no son vinculantes. Por eso se creó la ONU precisamente, ¿verdad? Para dirimir, ¿cómo se llama?, los problemas entre naciones. Antes se llamaba la Liga de Naciones, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ya después se creó la ONU, ¿verdad? Que tenía cierta influencia, pero se ha ido degradando su influencia. Entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos? Precisamente a vivir sociedades sin ley. Y cuando habla sin ley, sin temor de Dios. O sea que por eso es que los gobernantes y todos los que deciden el destino del mundo, ¿verdad? Están violando inclusive las leyes de Dios, ¿verdad? La hipocresía que demuestran, lo mentiroso que son, ¿verdad? Estados Unidos dice, no hombre, nunca vamos a negociar con terroristas. Claro, cuando no les conviene, ¿verdad? Pero ahí tienen los terroristas, ¿verdad? Son los nuevos gobernantes de Siria. ¿Qué contradicción, mano? Las mismas cosas que ellos proponen ahora las están permitiendo. Pero se llama el misterio, hermano, de la iniquidad. Y va a culminar con esto porque nos lleva hacia la venida del anticristo. A eso nos lleva. Muy bien, hermanos, aquí vamos a seguir la otra semana
con este análisis, con este estudio, ¿verdad? Así que Galaad era una ciudad de hacedores de iniquidad, para que vean ustedes, ¿verdad? Terrible. Así es la iniquidad realmente, y la iniquidad siempre va a estar en medio de nosotros, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Voy a pedirles que se pongan en pie y nos despidamos con una oración después de esta enseñanza. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, porque pues hasta aquí, oh Dios, tú nos has mostrado, nos has enseñado, Señor, lo que tú tienes designado, Señor. Padre, que la historia, Señor, tú la tienes en tu mano, Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesucristo. Pedimos tu bendición. Llévanos con bien, oh Dios. Guárdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, damos las gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.